Dios nos ha bendecido grandemente y es el Señor mismo quien nos invita a participar de las cosas buenas que tiene el Evangelio. Nosotros te damos la bienvenida a un tiempo de adoración. Juntamente con nosotros puedes hacerlo desde el lugar donde estás. Así que bienvenido a nuestro medio y vamos nosotros a participar finalmente de la Cena del Señor, y queremos invitarte a que vayas buscando donde estás algunos elementos. Por ejemplo, puedes conseguir obleas si las tuvieras cerca, si no un pedazo de pan, una galleta y un poco de jugo, para que entonces en el momento en que estemos haciendo la ceremonia de la Cena del Señor puedas participar juntamente con nosotros. En la cena se hace memoria del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por el otro lado, se proclama con esa Cena del Señor lo que Jesús dijo: no beberé más de este fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que es una proclamación de que Cristo vendrá por su iglesia y que un día estaremos en su presencia y cenando juntamente con Él en los cielos. Queremos invitarte a que con nosotros participes de la Cena del Señor. Que Dios te bendiga mucho.
guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz, inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Señor, en estos momentos te pedimos, Señor amado, que tú nos ayudes, Señor amado, porque queremos darte una adoración genuina, Señor, una adoración como tan solo tú mereces. Señor, que nos podamos deshacer de aquello, Señor, que estorba que nuestra adoración llegue limpia, Señor, a ti, Señor amado. Sabemos, Señor amado, que tú estás con nosotros y así lo harás. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Cántale al Señor, llena su trono de alabanza. Cántale al Señor, dale gloria y dale honor. Cada mañana es su misericordia, cada día nuevo es su grande amor. Cántale al Señor, llena su trono de alabanza, sí. Cántale al Señor y dale gloria, dale honor. Cántale al Señor, llena su trono de alabanza, sí. Cántale al Señor y dale gloria, dale honor, porque cada mañana, sí, su misericordia y cada día nuevo es su grande amor, porque es cada mañana, sí, su misericordia y cada día nuevo es su grande amor. Cántale al Señor, llena su trono de alabanza, sí. Cántale al Señor y dale gloria, dale honor. Cántale al Señor, llena su trono de alabanza, sí. Cántale al Señor y dale gloria, dale honor, porque cada mañana, sí, su misericordia y cada día nuevo es su grande amor, porque es cada mañana, sí, su misericordia y cada día nuevo es su grande amor, y cada día nuevo es su grande amor, cada día nuevo es su grande amor. Nos dice la palabra en Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres Rey de reyes, Señor en nuestras vidas, Señor. Queremos exaltarte siempre, Señor. Alabanza, gloria y honra a ti siempre en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Esperamos, mi Cristo amado, que nuestras alabanzas te sean gratas, Señor. Anhelamos alabarte continuamente, buscar tus rostros, Señor. Y según nos llamaste a nosotros, Señor, que disfrutamos, Señor, tanto de la presencia tuya en nuestras vidas, que otros, Señor, te vean, te escuchen, que vean lo grande que tú eres, Señor. Te alabamos y decimos santo, 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 siempre en nuestras vidas.
te damos gloria, honra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga abundantemente. Compartamos este momento una palabra de las Escrituras que aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Voy a leer los versos del 1 al 10. Dice así la Biblia. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Muchos de las personas que han creído en Jesucristo y le han recibido como Salvador y Señor y tienen salvación y vida eterna, no han nacido en una experiencia del agua y del Espíritu. Este Nicodemo era un hombre religioso, era un hombre que tenía la responsabilidad como maestro de Israel de enseñar al pueblo de Dios a relacionarse con Dios y a vivir con una conducta que agradara a Dios. Es posible que como fariseo al fin fuera muy estricto en guardar la ley de Moisés. Y también es posible que fuera un hombre con rectitud, que fuera un hombre con un buen testimonio. Sin embargo, no había experimentado lo que es el nuevo nacimiento en Cristo. Curioso por la vida, misterio y milagros que el Señor hacía, se acerca a Jesús a oscuras, de noche, posiblemente tratando de que los que no querían bien a Jesús y que eran sus compañeros dentro del fariseísmo, fueran a acusarle, a señalarle, a criticarle o a ponerse en contra de él. Así que recurre a Jesús de noche, en el momento en que nadie podría verlo. Y cuando llega y está frente a él, hace un elogio y dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Cuando dice sabemos, eso implica que no solamente él, sino que otros, posiblemente amigos, compañeros en el grupo de fariseos, o quién sabe si su familia inmediata, el texto no nos dice, pero dice sabemos que has venido de Dios. Viene a él reconociendo de que los milagros y que las señales, e inclusive deduzco yo que la palabra de autoridad con que Jesús hablaba, hizo que en su corazón se anidara la idea clara de que que tanto mis compañeros fariseos, saduceos y otros grupos religiosos critican, no es como ellos dicen, sino que sí viene de parte de Dios,
porque es evidente el respaldo de Dios en su vida y ministerio. Así que llega donde Jesús y le dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús, en lugar de ponerse a decirle gracias por tu reconocimiento, fue un poco más allá, porque mirando dentro de su corazón sabía que aunque era un hombre con rectitud de corazón, que aunque era un hombre que procuraba cumplir su trabajo, su ministerio de enseñar al pueblo de Israel a relacionarse con Dios, no tenía una experiencia transformadora, regeneradora. No tenía una experiencia de transformación de la vida. Por eso podía mirar las cosas solamente desde el punto de vista natural. No podía ver las cosas desde el punto de vista sobrenatural. Déjeme decir eso de otra manera. Podía mirar lo que acontecía a su alrededor. Podía entender las cosas con inteligencia puramente humana, pero no tenía la sabiduría, la revelación de lo alto. No tenía la experiencia de conocer las cosas espirituales y entenderlas y ajustarlas y acomodarlas a lo espiritual y diferenciarlas de cosas que se daban en el mundo natural. Nosotros muchas veces pensamos de esa manera. Vemos los males sociales y pensamos que se dan únicamente porque la gente sencillamente esa es su manera de actuar. Y no nos damos cuenta que dentro del corazón del ser humano hay maldad, hay pecado, y eso nos arrastra a hacer lo malo. En el Génesis, cuando Dios habló antes de actuar y traer el diluvio, dice el texto en el capítulo 6 de Génesis, que cuando Dios vio la maldad de los hombres, dice que los pensamientos del corazón de los hombres eran de continuo hacia el mal. Es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Si alguien nos ofende, es más fácil nosotros golpearle que perdonarle. O sea, hay una tendencia natural en nuestro corazón a hacer lo malo. Y eso nos arrastra. De eso se aprovecha el maligno, de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestro estado natural, sin el Señor que nos transforme. Entonces nos arrastra para incrementar nuestra maldad, y por eso es que suceden tantas cosas malas a nuestro alrededor. Por el otro lado, cuando miramos desde el punto de vista espiritual, podemos ver sí las reacciones y lo que está aconteciendo desde el punto de vista natural, pero cuando miramos más allá, detrás de la cortina, detrás del telón, detrás de las bambalinas, podemos ver que hay un grupo de poderes malignos actuando en el mundo natural visible. Hay un mundo sobrenatural invisible, por un lado el maligno con sus ejércitos de maldad, pero por el otro lado el reino de Dios, el gobierno, el imperio, el señorío, el dominio de Dios, no solamente en los asuntos del cielo, sino en los asuntos también de la tierra. Y es importante que podamos ver esos dos niveles, el mundo natural que está a nuestro alrededor, y es el que podemos entender con nuestros sentidos y con la inteligencia puramente natural, y el mundo sobrenatural invisible que actúa también y palpita a nuestro alrededor, pero que hay que entenderlo desde el punto de vista espiritual. Sobre el mundo actúan las fuerzas espirituales, tanto del mal como del bien, tanto de parte del maligno como de parte de Dios. Dios está interesado en que nosotros seamos regenerados, transformados y llenos de bendición. Cuando Nicodemo se acerca y el Señor ve la sinceridad con que viene, no dio rodeos, no dio vueltas y fue al grano de la necesidad de este hombre. Y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. No pudo entender Nicodemo, porque sencillamente lo analizó desde el punto de vista natural e inmediatamente reaccionó y dio una respuesta y dijo, ¿y cómo puede un hombre siendo viejo meterse de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Lo único que podía ver eran los procesos naturales. Una persona que ha sido engendrada en el vientre de una mujer por un varón y que se da un proceso natural
de crecimiento y desarrollo de un feto en el vientre y que posteriormente se viene al nacimiento, a dar a luz. Eso era lo que él conocía, un proceso puramente natural. Pero Jesús estaba hablando en el lenguaje del reino de Dios. Reino lo que implica es gobierno. Si hay un reino es porque hay un rey. En este caso Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Y estamos hablando del reino de Jesús, del reino de Dios, del reino de los cielos. Y Jesús está hablando, tratando de que Nicodemo pueda ver que más allá del mundo natural hay un mundo sobrenatural invisible del cual nosotros podemos participar desde el punto de vista del reino de Dios y salir del reino de las tinieblas. Dijo Jesús, te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para ver la manifestación de Dios en el mundo natural. Mire, Dios está actuando. Vemos toda esta situación en nuestro tiempo, tantos males en tantos países, guerras, rumores de guerra, violencia, trata de mujeres, trata de niños, violencia de todo tipo, drogadicción en todos sus niveles, todo tipo de drogadicción. Uno puede ver el abuso, el maltrato, uno puede ver cómo la gente se quita la vida, uno puede ver tantas y tantas cosas desde el punto de vista de los males sociales. Por el otro lado, también puede mirar y ver cómo algunas cosas se componen, cómo algunas personas son regeneradas y transformadas, pero muchas veces la gente le achaca a esa experiencia de regeneración y transformación a la voluntad de una persona que hace un gran esfuerzo y cambia. Realmente nadie cambia por sí mismo. Jesús enseñó y dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Por más esfuerzo que haga el ser humano, el mal, el pecado que está en nosotros y la acción del maligno sobre nuestra vida nos va a arrastrar de continuo hacia el mal. Pero cuando Dios interviene y nosotros respondemos a su llamado y creemos en Jesús y le recibimos y nuestra vida es salvada y es liberada y es transformada, se da y se opera lo que es el nuevo nacimiento, la vida nueva, la vida regenerada. El apóstol Pablo habla de eso y cuando escribe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno permanece en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando viene el nuevo nacimiento en Cristo, eso es lo que sucede. Nuestras cosas viejas, lo que nos arrastra hacia el mal, la situación pecaminosa que hay en nosotros, es perdonada, es erradicada, y viene el Señor a morar en nuestros corazones, y esa nueva naturaleza de Cristo en nosotros hace que nosotros tengamos el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Y entonces nuestros ojos espirituales son abiertos para ver, oiga bien, nuestros oídos son abiertos para oír, y nuestra mente, nuestro corazón es abierto para entender desde el punto de vista espiritual. Ver, oír y entender espiritualmente y poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, claro que no lo podía entender porque él no tenía la experiencia ni conocía el lenguaje del reino de Dios. Sencillamente enseñaba lo que entendía de las Escrituras, pero solamente entendía la letra y no el espíritu de la letra, lo que realmente quiere decir. Nos pasa a muchos de nosotros, miramos las Escrituras, leemos el texto, podemos memorizar el texto, pero ese texto no es una palabra muerta, es una palabra viva. Y cuando el Espíritu de Dios la toma y la levanta y la pone en un nivel de relieve y nos parece a nosotros ver claramente, es que se está operando en nosotros una visión espiritual, un entendimiento espiritual, y eso solamente se puede dar cuando hemos nacido de nuevo espiritualmente. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y ver implica mucho más que ver los milagros y señales y no entenderlo, es ver, oír
y entender y acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Saber cuál es el origen de las cosas y entenderlas para poder actuar de manera correcta. Cuando Nicodemo dijo, ¿cómo puede hacerse esto, que un hombre ya viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua regularmente representa en muchas partes de la Escritura santificación, limpieza espiritual. De hecho, los judíos acostumbraban a hacer muchos bautismos o lavatorios como un acto ritual de limpieza. Pero es claro que el agua no limpia los pecados, que el agua no limpia espiritualmente. De hecho, ya desde la antigüedad, Dios, hablando a través del profeta Jeremías, decía al pueblo, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. No son los rituales religiosos los que nos limpian y santifican. Es una actitud de arrepentimiento genuina, con una apertura de corazón a rendir nuestra voluntad a Dios, rendir nuestra voluntad a Jesucristo, para que se opere en nosotros la regeneración, la transformación, el nuevo nacimiento espiritual, que la vieja naturaleza muera y nazca la nueva naturaleza en Cristo. Cuando Cristo viene a morar en el corazón, se opera esa regeneración, ese nuevo nacimiento. Primero viene la limpieza, que lo representa el agua, si no nacieres del agua. Y luego viene entonces la regeneración espiritual, que es el nacimiento del Espíritu. Es la experiencia de ser investidos de poder del Espíritu Santo. Y cuando eso se da, se nos abre el entendimiento espiritual de tal manera que cuando miramos nuestra relación con Dios, la vemos totalmente diferente a como antes la veíamos. Cuando miramos la relación con nosotros mismos, porque somos seres relacionales y nos relacionamos con nosotros mismos. No sé si usted a sí mismo se evalúa, o a usted mismo se regaña, o a usted mismo se da instrucciones. Yo en muchas ocasiones me tomo diciéndome, Millito, detente, Millito, haz tal o cual cosa. Y digo ese porque ese es el apodo con que me conocen mucho. Juan Emilio Morales Dávila, pero me dicen Millito. Pero me encuentro hablándome a mí mismo y dándome instrucciones a mí mismo para corregirme, para enderezar mi camino, o para dejar de hacer algo, o para hacer algo que debo hacer. Así que nos relacionamos con nosotros mismos, y cuando viene esa experiencia de ser nacidos del agua y nacidos del Espíritu, ser santificados y ser llenos del Espíritu Santo, entonces nuestra relación con Dios cambia, nuestra relación con nosotros mismos cambia, porque ya nosotros no nos damos licencia o tiramos la toalla para nosotros cuando erramos, sino que reconocemos nuestro mal con sinceridad y en lugar de esconderlo, venimos delante de la presencia de Dios con una actitud humilde y reconocimiento. Es importante ese nuevo nacimiento. Ahora, nacer del agua y nacer del Espíritu, esa llenura del Espíritu, nos capacita a nosotros, como dije al principio, para ver, oír y entender y poder acomodar las cosas espirituales a lo espiritual. Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer del agua del Espíritu, porque si no sucede eso, no puedes entrar en el reino de Dios. Déjeme explicar eso. Todo aquel que no tiene a Jesucristo en su corazón, que no ha venido a salvación y vida eterna, no pertenece al gobierno, al reino de Dios. Dios tiene su reino, su imperio, y nosotros los creyentes somos sus súbditos, le rendimos honor y actuamos para que su reino sea establecido aquí en la tierra, para que el gobierno de Dios se establezca en los corazones de la gente y como consecuencia las cosas cambien, sean transformadas. Una persona que es regenerada, que es transformada, que es llena del Espíritu Santo, las cosas viejas pasan y todas vienen a ser hechas nuevas. Y en esa experiencia de novedad de vida, de nuevo nacimiento,
entonces la gente puede recordar, y uno mismo puede recordar la vieja vida, las pocavergüenzas que hacíamos antes, pero recordarlas sin el sentimiento de culpa ni de vergüenza porque hemos sido perdonados. Y no para volver atrás y hacer las mismas cosas, y no para actuar en el aquí y ahora del mismo modo que andamos en la vida vieja, sino para actuar conforme al reino, al gobierno de Dios. Porque entra uno a esa dimensión del reino, del gobierno, del señorío, del imperio de Dios en nuestro corazón, y uno puede actuar aquí sobre la faz de la tierra, no con los criterios del mundo apartado de Dios, sino con los criterios del reino de Dios, que son verdad, que son justicia, que son amor, son criterios que guían las cosas buenas. Nicodemo, aunque era religioso, aunque era maestro de Israel, aunque enseñaba las escrituras en aquel momento el Antiguo Testamento, aun cuando hacía rituales y procuraba cumplir la voluntad de Dios, necesitaba nacer espiritualmente, tanto del agua como del Espíritu, ser limpio y ser lleno del Espíritu de Dios. Aun cuando Jesús estaba hablándole, yo entiendo más o menos claro, él no lo pudo entender. Y Jesús le dijo, no te maravilles de esto. Y usó una ilustración. Dijo, el viento sopla de donde quiere. El viento es una de las imágenes que se utiliza para describir al Espíritu Santo. De hecho, en el día de Pentecostés, cuando estaban reunidos los creyentes esperando la promesa del Padre, allí se dio una experiencia de que de pronto, de momento, en un instante, vino como un viento recio que sopló y llenó a todos. Y naturalmente fue la experiencia de llenura del Espíritu Santo. Así que cuando Jesús está con Nicodemo y le dice, el viento sopla de donde quiere, está hablando diciendo, el Espíritu, el soplo, el viento, sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En el libro de Eclesiastés se habla acerca del ciclo del viento. Y se dice que el viento va dando giros. Y va dando giros. Y de allí donde vinieron los vientos vuelven para volver a soplar. Los que estamos acostumbrados, como en el Caribe, a recibir tormentas, huracanes, ciclones, sabemos, porque seguimos las trayectorias y los anuncios, y por los satélites se saben cómo van dando giros los vientos. Cuando encuentras vientos cortantes, a veces esos giros se detienen y se deshace lo que es una tormenta, un huracán, pero por lo general, si esos giros que va dando son tan fuertes que absorbe cualquier otro viento, entonces se mueve en diferentes secciones, en zigzag, no en forma necesariamente lineal. Y a través de los satélites en este tiempo se puede seguir más o menos una trayectoria. Cuando no son tormentas, sino que es la brisa natural y el viento natural y estamos en nuestro patio, a veces el viento sopla del noreste, otras veces del suroeste, otras veces del norte o del sur, y dependiendo de donde sople, así va a ser la temperatura. ¿Quién le dice al viento de dónde soplar? Ninguno de nosotros puede decirle, ahora vas a dejar de soplar del sur para soplar del norte. Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Nos percatamos porque cuando choca con la superficie, tanto de árboles, casas o cualquier otra superficie, se oye y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Una vez choca con alguna superficie, se desplaza y sale hacia otro lugar. Los que son nacidos del Espíritu de Dios somos como el viento.
Hoy estamos en este lugar y de pronto el Espíritu Santo puede movernos a ir a otro lugar. No por la voluntad nuestra, sino por la voluntad de Dios que nos mueve en el Espíritu. Y uno en sujeción camina y hace lo que Dios quiere que uno haga. Así es el que es nacido del Espíritu. No sabe de dónde viene ni a dónde va, pero puede ver el reino de Dios y puede entrar en el reino de Dios, en el gobierno de Dios. Al entrar nos sujetamos a ese reino, a ese gobierno, y podemos ver las maravillas que Dios hace actuando en el mundo natural, aunque otros, como Nicodemo, no las puedan ver. ¿Eres tú maestro de Israel y no entiendes esto? No podía ver que estaba Dios actuando en el mundo natural visible, desde el mundo natural invisible, haciendo proezas, milagros y señales. Y él solamente los veía como: sabemos que vienes de parte de Dios. Nadie puede hacer esto que tú haces si no está Dios con él. Pero no podía ver más allá, que aquellos actos milagrosos no eran otra cosa que el establecimiento del reino de Dios sobre el reino del mal. Jesús dijo de esta manera: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces es que el reino de Dios está entre vosotros. La acción milagrosa que se da por la acción de Jesús entre nosotros los seres humanos, y que todavía se sigue dando a través de los creyentes de la iglesia, son signos, son señales que muestran que Dios está actuando y está estableciendo su reino, su gobierno sobre la faz de la tierra. Es menester que nosotros, los que ya somos creyentes, procuremos ser llenos del Espíritu Santo de Dios para ver, para oír, para entender espiritualmente y actuar, no solamente viendo el reino de Dios, sino que siendo parte, entrar en el reino y establecer el reino de Dios. Quiero que oremos en esta hora para pedirle a Dios que en su gracia y misericordia nos permita ver, oír y entender espiritualmente, llenándonos de su Espíritu. Ora conmigo. Padre amado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, aquel que caminó por Galilea, por Jerusalén, por todo Israel, predicó, enseñó y hizo portentos y milagros y señales, dando testimonio de que el reino de Dios se estaba estableciendo en la tierra. Es en el nombre de Jesús que te pedimos que se establezca tu reino en nuestros corazones. Nos limpies, nos santifiques y nos llenes, nos hagas nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, para que podamos ver y podamos entrar en tu señorío, en tu reino, en tu gobierno. Y de esa manera podamos ser parte, estableciéndolo aquí en la tierra. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo hacemos con acción de gracias. Amén, amén. Dice la Biblia: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Les invito a participar de la cena del Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Participemos de la copa en memoria del Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, gracias que nos das esta linda oportunidad de hacer memoria de tu sacrificio, del sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz.
Gracias porque ese sacrificio nos trajo liberación, salvación, vida eterna. Gracias porque podemos compartirla unos con otros. Y haciendo memoria, Señor, decimos al mundo no solamente que moriste para salvarnos, sino que vendrás otra vez para buscar a los tuyos. Te damos gloria, honra y alabanza y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.